Muy buenas tardes. Hace un par de semanas estuvimos revisando un pasaje ahí en Segunda de Corintios, capítulo 4, y le invito para que leamos un par de versículos allí nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 4. Leeremos un par de versículos en el verso 16. Damos lectura en el nombre santo del Señor Jesús. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta aquí la palabra del Señor. Rogamos a Él añadir su bendición sobre esta porción, como así también a la palabra presentada por nuestro hermano recientemente. En aquella reunión, hace un par de semanas atrás, hacíamos mención a que el apóstol Pablo estaba lleno de sufrimientos y de ataques producto del Evangelio, producto de que él puso la mano en el arado y que él quiso proclamar el Evangelio de Cristo en aquella sociedad tan compleja y tan difícil. Recordemos que Pablo era de origen judío, formado con grandes maestros fariseos, pero cuando el Señor le salió al encuentro, él inmediatamente dio un vuelco en su vida de 180 grados y decidió proclamar el Evangelio de Cristo a cualquiera precio que éste le demandara. Y aquí vemos en esta porción ejemplos de dónde está la mirada puesta de Pablo cuando él está en sufrimiento. ¿A dónde acude? ¿A dónde mira? Dándonos grandes ejemplos a nosotros de dónde debemos dirigir nuestra mirada en momentos de aflicción y angustia. En nuestro medio hay aflicciones, en nuestro medio hay angustias, pero ciertamente mantener nuestra mirada fija en el Señor es un objetivo que nos da aliento, ya que Dios a través de las angustias nos hace más fuertes y permite que a través del sufrimiento seamos renovados espiritualmente. Y como dice el verso 16, que este hombre exterior se va desgastando, más el interior se va renovando de día en día. Es importantísimo. No importa cuánto dure la prueba, no importa cuánto dure, porque si la mirada está puesta más allá de los problemas, la mirada está puesta en el Señor, todo problema se hace menor, ya que los creyentes en Cristo debemos considerar que siempre Dios tiene control por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros miramos a Dios y vemos a un Dios tan grande y misericordioso, que envió a su propio Hijo para que pagase nuestras culpas allí en la cruz del Calvario. Cuando miramos a este Dios misericordioso y bondadoso que todavía permite que las almas vengan al arrepentimiento y que sigue llamando día a día para que el pecador tenga oportunidad de arrepentirse, cuando miramos a este Dios enorme y grandioso, dueño del cielo y la tierra, al mismo Señor Jesucristo, por el cual fueron hechas todas las cosas, ciertamente nuestros problemas se empequeñecen. Y no nos queda más que agradecer y mirar a Dios y encomendarnos a Él. Es bueno tener pruebas
porque si las tribulaciones se vuelven pesadas o difíciles, tenemos la posibilidad de reinventarnos espiritualmente y de mirar hacia el Señor. Y podemos refugiarnos también en los sufrimientos que Él sintió, porque ciertamente cualquier carga que tengamos en este mundo no es nada comparado con lo que sufrió nuestro bendito Salvador cuando Él fue llevado y juzgado injustamente en un juicio que fue ilegal, por decirlo menos, porque no cumplía ninguna norma de la época y porque el único propósito que tenían aquellos hombres era simplemente de matar a nuestro bendito Salvador. Cuando vemos los sufrimientos de Cristo, podemos ver que nuestros problemas son mínimos, que nuestros sufrimientos son livianos. Y es allí donde debemos preguntarnos, ¿dónde está mi mirada puesta cuando yo estoy pasando problemas? ¿Dónde está mi mirada cuando vienen los problemas y las tribulaciones? ¿A quién acudo? ¿A dónde volveré? Dice una alabanza por ahí. ¿A dónde volveré mis ojos, oh Señor, para encontrar ayuda? ¿En quién, sino de ti, sustento me darás en hora de aflicción? Ciertamente, el Señor nos da mucho consuelo y a través de los dolores también nos da el gozo. Ese gozo que Él prometió, ese gozo y esa paz que solo Cristo puede darnos, nadie más. Él es nuestro Salvador. Si miramos con firmeza y ponemos nuestra vista más allá del sol y miramos hacia las cosas eternas, no habrá duda en que nuestros problemas son cada vez más pequeños. Debemos preguntarnos si tu único anhelo o mi único anhelo es ser salvado, salvar mi propia naturaleza del pecado, o si quiero ser participante de las virtudes de Cristo, si quiero ser parte del vituperio de Cristo. ¿Estoy dispuesto a sufrir por proclamar el Evangelio? Ciertamente los sufrimientos del apóstol Pablo no se comparen en nada. Nosotros no tenemos sufrimientos, no tenemos angustias como él las tuvo. Todo lo que se nos presenta en nuestro camino ha sido perfectamente planeado por Dios y debemos no perder de vista estas cosas para nuestra salvación y también para perfeccionarnos día a día. Es maravilloso. Allí el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en Efesios 2:10 puede decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. No debemos perder de vista esto. Seres creados por Dios. Pablo exhorta también a Timoteo, allí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo y verso 12, y le dice que también es para nosotros. Le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Y es un llamado para nosotros también, que estemos dispuestos a pelear en la buena batalla de la fe, a proclamar y llevar el estandarte de Cristo en todo momento y donde quiera que andemos. Dios no cometió un error al permitir las pruebas o las tribulaciones en la vida de los creyentes. No, Él lo hace posible para perfeccionarnos y para prepararnos para aquel maravilloso día cuando tengamos
aquel glorioso encuentro con nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Y debemos tener esta mirada. Debemos pensar allá. Todos los problemas son oportunidades para ser mejores soldados de Cristo. Sin duda alguna. Allí el salmista en el Salmo 84 puede decir, en el verso 5 del Salmo 84 puede decir, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias. Este es el testimonio de muchos discípulos del Señor, que anduvieron antes que nosotros en esta tierra. Debemos recordar que los discípulos del Señor, de los 11 discípulos, fuera de Judas, solamente Juan murió por muerte natural. Los demás todos pagaron con su vida el predicar el Evangelio del Señor. Si tomamos nosotros como ejemplo eso, debiéramos tener claridad que los sufrimientos son circunstanciales y los sufrimientos son para hacernos más fuertes. Las pruebas y las tribulaciones se convierten en oportunidades. Y aquí podemos ver y apreciar que Pablo consideró tres cosas importantes, tres cosas fundamentales o tres puntos, tres lineamientos clarísimos que él considera para poder enfrentar las pruebas. El primero de ellos, valorar lo espiritual por sobre lo físico. Valorar todo lo espiritual por sobre mi condición física, dijo Pablo. Y es un ejemplo que debemos tomar también nosotros. Cuando las enfermedades comienzan a llegar, poder mirar al Señor y decir que nos hacemos más fuertes espiritualmente, porque en la angustia el Señor nos fortalece. En segundo lugar, Pablo nos invita a valorar más el futuro que el presente, porque el futuro para el creyente es muy próspero. Cuando estemos allá en la gloria con el Señor Jesús por toda la eternidad. Qué maravilloso será. Y es importante que nos preparemos ahora, dispuestos a soportar cualquier tribulación. ¿Para qué? Para tener más motivo de alabanza. Porque allí tendremos la posibilidad de alabar al Señor en forma permanente y continua por toda la eternidad. Y en tercer lugar, Pablo nos invita a valorar lo eterno por sobre lo temporal. Que no nos amarguemos mirando las cosas de este mundo, que de repente es injusto ver cómo hombres malos e injustos prosperan y los justos muchas veces solamente están llenos de sufrimiento. Pero el Señor es justo y Él algún día pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos fortalecernos para que nuestra esperanza esté puesta allá, en lo eterno, no en este mundo, porque nosotros somos extranjeros en este mundo. Y así lo dice la palabra de Dios y debemos considerarnos en esas condiciones. Si nosotros leemos el verso 16 que dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Podemos decir que este término, por tanto, o antes, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque, ese antes, aunque, se puede
llevar como sinónimo de decir, aún así, en estas condiciones, o aun cuando en estas condiciones estemos, nuestro ser interior se va renovando de día en día. Nos enseña una gran razón por la cual él pudo soportar todos estos sufrimientos. Ya mencionábamos en la reunión anterior, cuando tuvimos tiempo para revisar algunos pasajes, cómo él describía que había pasado hambre, que no tenía un lugar físico estable donde vivir, pero aún así debemos recordar que él nunca dejó de predicar el glorioso evangelio de Cristo. Y comienza este párrafo de las Escrituras diciendo en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y él se considera un vaso de barro, como nosotros también debemos considerarnos un vaso de barro. Hombres frágiles, mujeres frágiles, pero sin embargo, fortalecidos en el Espíritu, fortalecidos en la gracia y en el amor de Cristo. Y esa es la actitud que debiéramos tener. Salomón, allá anteriormente en Eclesiastés, hace mención a estos sufrimientos también. Un pasaje muy conocido es ahí en Eclesiastés capítulo 12, que dice bien claramente, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y aquí empieza a utilizar algunas figuras, porque él dice, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas de nuestra casa? Nuestros brazos, nuestras manos, que a esta edad se ponen tembleques. Cuando empiecen a temblar nuestros brazos, nuestras manos, y se encorvaran los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cuáles ventanas? Estas, los ojos. Nuestros ojos van perdiendo la capacidad de ver. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave. ¿A qué se refiere esto? En la medida que avanzan los años, los hombres y mujeres dormimos menos y nos levantamos más temprano porque muchas veces nos ataca el insomnio. Y es parte del desgaste de nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Y todas las hijas del canto serán abatidas, dice. Las hijas del canto, nuestros oídos van perdiendo la capacidad de escuchar. Es por eso que debemos aprovechar este tiempo en que estemos bien para poder conocer y escudriñar la palabra de Dios. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino. Dice un comentarista que esto se refiere al temor en los adultos cuando hay una caída y nuestros huesos frágiles ya se rompen con facilidad. Y es así. Y florecerá el almendro. ¿Cuándo florece el almendro? Nuestras canas empiezan a teñirse, ¿verdad? Nuestro pelo ya empieza a cambiar de color. Está floreciendo el almendro en varios de nosotros. Y la langosta será una carga. Es decir, nuestra movilidad ya no es como antes. Ya no podemos movernos como antes. Y muchas veces perdemos capacidades. Antes, dice el verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre. ¿Cuál es nuestra cadena de plata? Sino nuestra columna vertebral. Y se empieza a caer. Ya hay algunos que tenemos esos problemas.
con nuestra cadena de plata, ¿verdad? Antes que eso, se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Un comentarista dice que esto se refiere al corazón y a nuestro flujo sanguíneo. Finalmente, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, antes que nos alcance la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque es importante aprovechar el tiempo que le pertenece a Dios, no a nosotros. Él ha hecho grandes obras. Es muy importante. El hombre exterior de Pablo no solo se estaba desgastando en forma natural, sino que él mostraba las huellas de las palizas que había sufrido producto de la predicación del Evangelio. Tenía muchas huellas en su cuerpo. Tampoco fue solo el hambre o el insomnio. Fueron todos esos golpes que recibió. Golpes. Pero sin embargo, en Gálatas 6:17 él puede decir, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas, producto de predicar el Evangelio. ¿Tú tienes huellas en tu cuerpo, hermano? Hermana, en tu vida. Su cuerpo tenía huellas de las golpizas. Por ejemplo, rápidamente, en Hechos 16, vamos a ver algunos ejemplos de golpizas del apóstol Pablo. Hechos 16:22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. También en el capítulo 21, verso 30, podemos apreciar que dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego los soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Golpes, sufrimientos de este hombre de Dios. Pero junto con el sufrimiento del hombre exterior, se alzaba la fortaleza del hombre interior. Y él puede decir allí, en Efesios 3, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Señor fortalece nuestro ser interior. Él fortalece nuestro espíritu. Él nos da las fuerzas. Y el verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En la medida que nosotros conozcamos al Señor más en detalle, en que podamos escudriñar la palabra y reconocer cada característica de nuestro bendito Salvador, vamos a darnos cuenta de todo lo que menciona aquí, cuando, siendo capaces de ver cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. El amor del Señor, aquel amor que Él desplegó desde antes de la fundación del mundo cuando se dispuso a descender a esta tierra para pagar tus culpas y las mías. También en 2 Corintios 12,
Y verso 10, el apóstol Pablo nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando no queda fuerza alguna en lo físico, solamente queda confiar en el Señor y en su grande amor. Es maravilloso lo que Pablo nos enseña, la verdad que ha sido de mucha bendición el poder escudriñar estos pasajes. ¿Y sabe qué? Que no solo Pablo lo dice, porque también Isaías allá en la antigüedad ya hacía mención a estas cosas. Y brevemente, en Isaías 40, algunos versículos, verso 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué el Señor muestra las águilas? Más de alguna vez lo hemos mencionado, porque el águila, cuando llega a una etapa de su vida, a los 40 años, tiene dos opciones: o se renueva o muere. ¿Por qué? Porque el águila, cuando llega más o menos a esa edad, a los 40 años, sus plumas ya se tornan pesadas, su pico se encorva, ya no puede comer, sus garras se doblan todas, ya no puede atacar presas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el águila? Se va a lo alto de las cumbres y junto a un nido en la roca, golpea su pico con la roca hasta que se lo arranca. Posteriormente, espera que le crezca un pico nuevo, para después con ese pico nuevo sacarse las garras una por una y también sacarse las plumas viejas, para al cabo de 150 días alzar el vuelo nuevamente como un águila joven, renovado. Y eso es lo que hace Dios cuando permite que hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad. Los renueva, les da, los saca de la muerte para darles vida. Porque muertos en delitos y pecados, Dios nos da la oportunidad de ser renovados a través del Señor Jesús. Y como el águila que es renovada, el Señor nos invita a que nos renovemos día a día en los sufrimientos que tenemos en esta vida, que ciertamente comparados con los sufrimientos que nuestro bendito Salvador tuvo, no son nada. Que las pruebas sirvan para edificar al hombre interior de cada uno de nosotros y para que podamos mirar al futuro, no al presente, para que nuestra mirada esté puesta más allá del sol, esté puesta en los lugares celestiales. Cuando ponemos en una balanza los sufrimientos de esta tierra y las glorias que Cristo nos ofrece en la eternidad, no hay comparación. Y no nos queda más que animarnos, levantar los brazos, y así como hay hombres que han sido responsables de esta asamblea durante varios años ya, y que hoy día su cuerpo exterior se va debilitando, son los renuevos que tienen que venir, igual como Aarón y Ur, y levantarle los brazos y estar allí animando a los hermanos, porque la obra no se puede detener, porque el Señor Jesús debe seguir siendo proclamado siempre.
porque el Evangelio de Cristo debe seguir siendo pregonado hasta que el Señor venga nuevamente. Animémonos, animémonos, confiemos en el Señor, miremosle a Él por sobre todas las cosas y que no nos conformemos con ser un simple creyente, sino que preocupémonos por ser un discípulo de Cristo. Porque hay diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente espera que le asignen tareas. Un discípulo está buscando qué hacer para poder aportar en la obra. Un creyente puede ser condicionado por las circunstancias y el discípulo aprovecha todas circunstancias para fortalecer su fe en Cristo. Es importante que nosotros entendamos, el creyente muchas veces reclama que no lo visita nadie. El discípulo visita. Él es el que va y visita a los que lo necesitan. Debemos aprender muchas cosas en torno a la palabra. El creyente tiene mucho de yo en sí mismo. El discípulo tiene a Cristo en su corazón. Y hay muchos ejemplos más que podríamos mencionar. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Desgraciadamente, los creyentes de la iglesia actual están siendo trastornados por el mundo. Cuando perdemos la mirada en el Señor y nos fijamos más en las cosas del mundo, ciertamente viene la decadencia espiritual. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados, pero los discípulos son soldados invasores que andan en la batalla plena. Es importante, hermanos y hermanas, hay tarea para todos en esta obra del Señor. Tareas tan simples y tan cotidianas como por ejemplo la que hacen anónimamente algunos de nuestros hermanos, preocuparse de la limpieza de este lugar. Hay mucho que hacer. Animémonos, unámonos en momentos de aflicciones, miremos a Cristo por sobre todas las cosas y a trabajar por la obra redentora de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, le damos gracias porque sin duda alguna somos faltos en nuestro andar. Al ver al mismo Señor Jesús y los discípulos en la iglesia primitiva, podemos darnos cuenta que en realidad somos muy negligentes. Pero queremos rogarte que tú nos sigas acompañando, porque estas vasijas de barro ciertamente necesitan mucho de ti. Rogamos, Padre Santo, que tú bendigas esta iglesia local, que bendigas a cada uno de los integrantes, que nos acompañes permanentemente con tu santa palabra, que nos des la fuerza espiritual necesaria para enfrentar el presente mundo malo. Queremos rogarte por nuestros hermanos que están debilitados de salud, para que tú seas con ellos. Nuestro hermano Roberto allí en el hospital, Padre Santo, lo ponemos delante tuyo. También a su madre, nuestra hermana Ligia, que está allí en otra sala de hospital, la ponemos delante tuyo, Padre Santo, para que tú dirijas los médicos, para que tú dirijas todo proceder. Así también a nuestro hermano Julio lo ponemos delante tuyo, Padre Santo, y a todos nuestros hermanos que están debilitados en salud, nuestro hermano Luis Torres, nos acordamos de él, lo ponemos delante tuyo, Padre Santo.
para que tú puedas darle fortaleza espiritual en estos momentos de debilidad física. Encomendamos a todos y cada uno de los hermanos que están imposibilitados de venir. Nos acordamos de nuestra hermana Hilda, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Anita, viuda de Contardo. Nos acordamos de todos los ausentes, los ponemos delante tuyo, como así también ponemos delante tuyo aquellos que están débiles en la fe y que su espíritu está debilitado para que puedan ser fortalecidos y puedan ser reincorporados. Encomendamos a ti a los nuevos creyentes, Padre Santo, de esta asamblea, para que desde el principio tú les des fortaleza y ánimo para enfrentar las tareas y para que sean verdaderos discípulos del Señor. Encomendamos también, Padre Santo, cada reunión, cada predicador, a nuestros hermanos ancianos también, para que ellos sepan dirigir como lo han hecho hasta ahora. Quedamos delante de ti agradecidos por tu santa palabra que has traído en este día, por el evangelio que fue pregonado y también por estos pensamientos que nos hacen reflexionar y pensar en el Señor. Quedamos delante tuyo agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a cantar para terminar el himno 218. A pesar de que estamos un poquito pasados de la hora, creo que siempre es conveniente cantar. Invitarle a las próximas reuniones, el viernes, reunión de oración y enseñanza de la palabra, y el próximo domingo, la cena del Señor, a las 9:30 de la mañana, a las 11, la escuela dominical, y a las 20 horas, en este lugar y en Jardín del Valle, predicación del Evangelio. Una vez cantado el himno 218, nuestra reunión se dará por terminada. Se invita también a los que voluntariamente se quieran quedar a un momento de oración por las necesidades de nuestra congregación, que lo puedan hacer. Himno 218. Serle Dios los hijos claro, en Jesús sublime don. En Jesús nos mira el Padre y nos da su bendición. Mirad cuán grande el amor, cuán grande el amor que el Padre nos manifestado, queridos hijos de Dios, seamos por siempre llamados, llevaremos en la imagen de su gracia y su poder, darnos de su gloria parte, el digno se promete. Mirad cuán grande el amor que el Padre nos manifestado, queridos hijos de Dios, seamos por siempre llamados. Y si de la vida es vana, que se abrojos un sin agua estéril nube y de males manantial. Mirad cuán grande el amor que el Padre nos manifestado, queridos hijos de Dios, seamos por siempre llamados. Así de somos los hijos por su graciosa adopción. La herencia de sus bienes
Padre hemos manifestado, que hijos de Dios, seamos por siempre llamados.